Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy vamos a hacerle mantenimiento, una limpieza interna a un motor tool. Entonces procedemos a soltarlo. Entonces vamos a proceder aquí a soltarlo. La tapita, ahora y lo sacamos. Entonces esto es bastante sencillo. Entonces, bien, entonces aquí tenemos el eje de la parte interna, ¿sí? Como podemos ver, pero miren, está bastante sucio, ¿sí? Entonces siempre es bueno periódicamente hacerle mantenimiento a estos aparatitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces aquí voy a mostrar, aquí tiene una pequeña guía, una ranura, una guía, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, con el destornillador, vamos a ir abriendo la tapa, ¿sí? Con mucho cuidado aquí. Hay que tener paciencia para hacer estas cosas, no ir a darle golpes. Y así evitamos que la herramienta pueda sufrir daños. Bien, entonces, como les dije, con mucho cuidado, vamos girando, vamos abriendo la ranurita hasta que logramos abrir. Entonces aquí ya podemos retirar la tapa. Bien. Esto que se ve aquí es la guía. Esto es una guía. Voy a mostrarla aquí. Bien. Esto es una guía, si se alcanza a distinguir. Ella viene aquí, ¿sí? Ella va aquí en este orificio, en ese conducto, ¿sí? Y ese conducto va en esta ranura, que es la ranura principal, la de sostenimiento. Y esto que se ve aquí, parece como un alambre, ¿sí? En esta forma aquí de alambre, es lo que nos ayuda también. Ayuda aquí, va en esta ranura, la de alimentación de aire, la que nos ayuda a impulsar, ¿sí? A enviar la dirección del aire para el motor tool. Entonces, cuando armamos las dos tapitas, este pasador se conecta aquí y conecta, aquí está, con este otro conducto o ranura. Pueden ver, aquí sobresale y ella encasa aquí, va a casar aquí de forma perfecta. Bien, entonces para que sepamos dónde va cada cosa, por si como aquí se terminó se cayó, ¿no? Entonces para que no nos cueste trabajo volverlo a armar. Bien. Bueno, aquí entonces vamos a mirar las aspas. Vamos a comenzar la limpieza. Vamos a retirar las aspas, que son estas. Bien. Estas son las aspas. Bien. Son 4 aspas. Vemos las 4 ranuras del eje. Y voy a limpiarlas. De hecho, todo voy a limpiarlo yo por lo menos, ustedes pueden usar esto, puede ser Barsol. Yo aquí estoy utilizando gasoil o ACPM, depende del país. Entonces vamos a pegarle una limpieza, dejar
todo lo más limpio posible. Bien, yo estoy utilizando un cepillo de dientes. Y bien, pues ahora vamos a limpiar el interior. Y como podemos ver, miren, tiene bastante mugre. Esto siempre recoge bastantes impurezas. Bien, ya está limpio. En caso tal de que, por ejemplo, su motor tool presente problemas, pues aquí vienen, estos son los rodamientos. Este es un rodamiento. Entonces, pues, por lo general, cuando presentan fallas como atascamientos o que empiecen a trabajar lentos, puede ser bien porque el pasador se ha salido de uno de los orificios y esto hace que giren de forma lenta y pierdan las revoluciones, pierdan la fuerza. O en el caso de que se estén frenando, puede tratarse de un rodamiento dañado o partido. Entonces esto hace que se frene, ¿sí? Entonces, pues aquí están los rodamientos. Entonces ya solo sería cuestión de sacar el rodamiento y cambiarlo. Bien. Entonces continuamos con la limpieza. Bien, ahora vamos a lavar el cilindro. Entonces todo lo lavamos de la misma manera. La idea es que nos quede todo muy limpiecito, nos quede todo bien limpio. Bueno, quiero mostrarles aquí esta parte. Como pueden ver, esto trae una forma circular aquí, esa ranura. Hay unos motor tools, ¿sí?, que no vienen con esto así directo, ¿no? Él viene acomodado aquí en esta parte, ¿sí?, y de aquí sale la punta que va acomodada aquí en este lado, que es esto, ¿sí? Bien, pero esta la trae de forma directa. Bien, esto para que si acaso ven algo diferente no piensen que está partido o está dañado. Bien, bien, entonces ahora vamos también a limpiar la tapa. Aquí está el cuerpo del motor tool, también vamos a limpiarlo. La idea es que nos quede todo muy bien limpio. Bien. Bien, ahora estoy limpiando. Ver, está bastante mugroso, tiene bastante grasa. La tapa la tapa principal, la rosca principal, y obviamente todas estas impurezas, todo este mugre hace que el motor tool trabaje forzado, por supuesto, ¿sí? Y obviamente entre más forzado trabaje el motor tool, más consumo de aire va a tener. Entonces siempre es bueno hacer mantenimientos porque esto es conveniente.
Bien, ahora procedemos a secar. Lucen bien, excelente. Bien, entonces ahora vamos a proceder a armar. Bien, ya tenemos todo limpio. Entonces, bien, una pregunta que me hicieron, que me hizo uno de nuestros suscriptores, tiene que ver con esta válvula de seguridad que tenemos aquí. Bien, pues la razón, ¿sí?, es qué tanto aire, ¿sí?, o qué tanta presión queremos ingresar. O sea, técnicamente, si aflojamos aquí, manejamos la sensibilidad de la llave o de el mango. Bien, es como, digámoslo así, es como si, como para controlar las revoluciones. Bien, entonces lo que hace esto, ¿sí?, es permitirnos la intensidad con que manejamos la presión del aire. Bien, bien, entonces voy a desarmarlo, vamos a sacarlo todo, y aquí debería salir un resorte. Sí, aquí está. Bien, entonces la función, ¿sí?, es la de darle presión al mango. Quiere decir que si aflojamos este tornillo, lo más probable es que el aire corra directo sin necesitar de el mango, ¿sí? Entonces lo que hace la función de esta válvula es regular la tensión del mango o la entrada de aire, ¿sí? Entonces aquí, como podemos ver, está súper sensible, ¿sí? Aquí el aire pasaría de forma directa. Bien, obviamente se desarmaría por no tener la válvula de seguridad. Entonces, si lo han desarmado, deben saber que la parte ancha del resorte va hacia abajo. Entonces va así como lo voy a armar aquí. Bien, o para su mayor facilidad, ¿sí?, esto tiene la forma, aquí está, y ahí, listo. Entonces voy a montarlo otra vez. Bien, entonces ahora, ya habiendo dejado claro lo de el regulador de tensión del mango, de la presión, vamos a proceder a armar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí tenemos el eje. Bien, entonces vamos a proceder a montar las aspas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar una pequeña línea de aceite, ¿sí? Yo recomiendo para esto aceite hidráulico. Bien. Entonces, la posición de las aspas al momento de montarlas debe ser siempre así. La forma curva va hacia la base, así como la estoy montando aquí.
del eje. Entonces, otra línea de aceite y así, en esta forma. No la vayan a montar así porque no les va a funcionar y le pueden ocasionar un daño irreversible al aspa y siempre son complicados de conseguir. Bien, entonces ahora vamos a limpiarle el exceso de aceite porque tampoco nos puede quedar con mucho aceite. Bien, ya está montado, están montadas las aspas. Entonces ahora vamos a proceder a armarlo. Bien, entonces lo que sigue es el cilindro principal. Como ya lo había dicho al principio, vamos a guiarnos. Aquí se alcanza a ver el orificio o el conducto. Bien. Y este conducto, voy a ponerlo bien ahí en la cámara para que se vea, va con esta ranura. Esta ranura, ahí está el orificio o conducto y aquí está la ranura. Esa ranura va directo, aquí está, con el conducto. Entonces, para una mejor guía, pues voy a usar, ahí está, y lo vamos a llevar aquí más fácil. Bien, listo. Pues aquí se puede ver la punta del pasador para que les quede más fácil de armar. Pues vamos a ponerlo desde otro ángulo. Bien, entonces voy a retirarlo. Pues aquí en la ranura voy a poner el pasador y luego, bien, por esta ranura voy a pasar. Bien, entonces ahí para no tener problemas a la hora de armarlo. Entonces lo mismo acá. Bien, en esta parte, aquí, ahí estoy señalando, este es el orificio o conducto que vamos a conectar con este. Bien, entonces vamos a ingresarlo y esto es perfecto. Ahí agarró perfecto. Bien, entonces ahí ya entonces ahora un pequeño golpecito, por favor. Esto no debe hacerse de forma fuerte, ¿no? Porque la idea es repararlo, no dañarlo. Entonces, bien, entonces listo, ya quedó armado. Bien, entonces muy sencillo. Bien, yo pues siempre cuando hago esto agrego un poco de lubricante a los rodamientos, ¿sí? Bien. De todas maneras, como sabemos, a ver aquí, no sé si se alcance a distinguir, aquí en esta parte dice oil daily, quiere decir aceite diario. Entonces, o aceite seguido, o aceite corriente. Entonces, si en su instalación no tiene un regulador de presión y humedad, que es el que nos envía la gota de hidráulico,
y nos libera la humedad. Entonces lo más recomendable es que todos los días, o de pronto todos los días no, porque pues si no utiliza la herramienta de forma seguida, pues no hay necesidad. Yo le pondría que soltar, ¿sí? Soltar aquí en la punta, en la manguera, y agregar unas gotas de aceite hidráulico. Bien, ¿por qué lo del hidráulico es importante aquí? Bien, porque de entrada aquí en el mango, ¿sí? en la llave o mango, el grifo que permite el ingreso de la presión, al igual que una llave de agua lleva un empaque, ¿sí? La diferencia es que como aquí estamos trabajando es con aire, el sello que él hace necesita del aceite para mantener por más tiempo de vida el empaque, ¿sí? Ya que el hidráulico hace o nos ayuda a preservar los empaques, ya que si el empaque está todo el tiempo en fricción, en seco, por obvias razones se va a dañar. Entonces lo que necesitamos es que esté lubricado para que en el movimiento del uso, en la fricción, el empaque se conserve por más tiempo, que es obviamente lo que necesitamos. Entonces, bien, entonces ahora vamos a armarlo, vamos a montarlo. Entonces, aquí, voy a mostrarlo bien, aquí se alcanza a ver una guía, esta guía, ¿sí? Esa guía va en esta ranura, bien, aquí en esta ranura. ¿Qué pasa si no respetamos la guía? Pues muy sencillo, no va a trabajar, y lo que va a hacer es que se va a atascar y no va a darnos la funcionalidad, no va a funcionar. Entonces vamos a montarlo en la guía, listo. Ahora la tapa, bien, con mucho cuidado. Esta tapa no debe entrar forzada. Si entra forzada, lo que va a hacer es que va a atascar el eje y este no va a girar. Bien, entonces para que tengamos eso en cuenta y no tengamos problemas a la hora de armar el motor tool. Bien, tampoco debe quedar flojo. Si queda flojo, igualmente el motor tool no nos va a dar el rendimiento que requerimos. Entonces lo que voy a hacer es, aquí en la punta voy a aplicar el aceite. No necesita un montón, vamos a utilizar 10 gotas de aceite, solo 10 gotas de aceite. Listo, eso es todo el aceite que necesitamos. Entonces ahora vamos a probarlo. Bien, entonces quedó excelente. Entonces eso es el mantenimiento para un motor tool. Bien, espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, compártanlo. De pronto algún amigo, algún familiar lo necesita. Bueno, suscríbanse a mi canal, me ayudaría muchísimo. Sonríanle a la vida, sean felices, que tengan todos un muy buen y hermoso día.